Permítanme. Listo, ¿cómo están? Bienvenidos. Les agradezco nuevamente por estar aquí, por darse cita a esta séptima clase. Ya nos vamos acercando a casi al final de este curso. Espero que hayan aprendido mucho, haya sido de provecho. El día de hoy en nuestra séptima clase tenemos, si no me equivoco, optimización de costos con la ingeniera Bisuete. Y pues darle la bienvenida también a ella como instructora en este día también. Y sin más, en honor al tiempo y por la puntualidad de todos ustedes, eh, empezar pues, ¿no? Ingeniera Bisuete, por favor, adelante. Gracias, Alejo. Buenas noches con todos y con todas. Reitero la bienvenida que ya les dio el Inge Alejandro a este curso. Sin más espera por el tiempo y agradeciendo la puntualidad de quienes se conectaron a las 7 de la noche, voy a empezar a compartir la pantalla para iniciar con nuestra clase. Me confirman si es que ya pueden ver. Confirma. Ya, listo. Gracias. Entonces, vamos a iniciar con nuestra séptima clase. Dentro de nuestra planificación curricular, nos encontramos en el módulo número 4, que concierne a la optimización de costos ya como tal. En nuestro curso nosotros ya hemos visto cómo se propone, o mejor dicho, cómo se esquematizan todos los costos de producción en diferentes etapas, cómo podemos hacer un análisis económico previo para que podamos valorar cuál sería la rentabilidad de nuestro proyecto o de nuestro cultivo, como tal, bajo ciertas condiciones. Ya hemos propuesto igual cuál va a ser la ingeniería del proceso, cuáles son todas las actividades en el manejo agronómico que se requieren. Y con nuestra clase anterior también pudimos ver cuáles son los riesgos a los que puede estar sujeta nuestra inversión y de qué forma nosotros también podemos amortizar un poquito el impacto de esos riesgos o prevenirlos. Entonces, con esa premisa, la clase de hoy, que es la clase número 7, se refiere a ya como tal la optimización de costos de producción por etapas. De muchas formas, yo les he ido mencionando en nuestras clases anteriores, bueno, así a breves rasgos, ya un poquito, o sea, mejor dicho, les he dado un adelanto de cuáles son las metodologías que nosotros podemos utilizar para poder optimizar los costos de producción. Entonces, esta clase en específico se va a destinar solamente para eso, para que ustedes puedan conocer cuáles son las estrategias que les podemos recomendar para reducir los costos y por supuesto que, mejor dicho, para que se pueda incrementar la rentabilidad y la generación de liquidez en nuestra inversión, que es el objetivo siempre. En esta clase también, a diferencia de las otras clases previas que hemos tenido, yo voy a compartirles unos, bueno, tengo preparados son 3 videos que son ilustrativos sobre todo de algunos temas que voy a hablar para que ustedes puedan ver. Me parece interesante que podamos también visualizar cómo se dan ciertos procesos. La única limitante que tenemos en nuestro curso es que es virtual, ¿no? Entonces, si hablamos de un tema, de un cultivo, sí sería bastante interesante que ustedes puedan ver ya cómo se desarrollan estos procesos, como les digo. Entonces, considerando también que el contenido de esta clase no es muy extenso, he decidido incluir justamente en esta clase estos videos para para que puedan tener conocimiento. Entonces, ya iniciamos con el contenido como tal. La optimización de los costos de producción por etapas. Como todas nuestras clases, a mí me gusta siempre iniciar dando un poquito, refiriéndome a cuál es la importancia del contenido de esta clase. Entonces, vamos a hablar acerca de qué es la optimización de los costos agrícolas y, por supuesto, por qué es tan importante, ¿no? Entonces, la optimización es una secuencia de estrategias que nosotros tomamos para maximizar la eficiencia y minimizar los gastos en la producción agrícola, buscando obtener la mayor rentabilidad posible. ¿Qué implica todo esto?
que se haga una gestión cuidadosa de los recursos. Hablemos de que con recursos nosotros no nos referimos solamente al capital, sino también hablamos de recursos naturales y por supuesto de nuestro tiempo. Entonces, como les decía, se tiene que hacer una gestión cuidadosa de todos los recursos y una toma de decisiones estratégicas para reducir costos sin sacrificar la calidad de la fruta o la productividad. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, también este tema de la optimización de costos agrícolas tiene como enfoque principal que nosotros tengamos el conocimiento y las herramientas pertinentes para que podamos tomar decisiones estratégicas. En el tema de la evaluación económica, en las clases previas, ya habíamos visto nosotros cuál es la importancia de tomar decisiones al momento de asignar recursos. Entonces aquí vamos a ver cómo podemos, o sea, cómo podemos optimizar, en qué podemos reducir costos, en qué no, y cómo podemos hacerlo. Y cuál es la importancia también, no solamente para cuidar nuestro bolsillo, sino también en muchas ocasiones con el ambiente y también para prolongar la vida útil de nuestro cultivo como tal. Entonces, con ese antecedente, vamos a hablar de cuáles son los beneficios de la optimización de costos agrícolas. Entonces, como ya vimos en el primer concepto, es el aumento de la rentabilidad. Obviamente, si es que yo tengo que incurrir en menos gastos, sea para implementación de estructura, en el manejo agronómico, para pago de mano de obra, como habíamos visto, ¿no? El beneficio neto o las ganancias que nosotros vamos a obtener del cultivo dependen también de los gastos. Entonces, por lógica, nosotros sabemos que cuando yo optimizo los recursos que voy a utilizar en la producción del arándano, voy a tener un aumento de la rentabilidad. Como les decía también, otro beneficio es que esta optimización contribuye a la sostenibilidad. No solamente hablamos de que en los procesos agrícolas es importante que generemos dinero, también tenemos que ser cautos para no poder hacer, para que no le hagamos daño, sobre todo en ocasiones hay daños que ya son irreparables al suelo, para que no contaminemos los lentes de agua y que de esa forma no solo contribuyamos a que todos los productores podamos seguir, por ejemplo, beneficiándonos del agua de riego, sino que también yo puedo prolongar la vida útil no solo de mi cultivo, sino también del terreno. Si es que yo termino con mi cultivo de arándano y dejo el suelo en condiciones saludables para que se pueda implementar otro cultivo, digamos, habíamos hablado de también la depreciación y el porcentaje de retorno que yo tengo de mis inversiones al final. Entonces, el hecho de que yo procure que el suelo que utilicé, si es que lo hago, si es que hago el cultivo en suelo o no, tenga una salud adecuada y que esté en condiciones de ser aprovechado para otro proceso agrícola, eso también va a incrementar el porcentaje de la inversión que yo voy a recuperar al final cuando venda el terreno, si es que yo ya no voy a permanecer ahí para otro tipo de procesos. Y también hablemos de que va a haber una mayor calidad del producto. No necesariamente el hecho de que yo reduzca costos en ciertas etapas del proceso implica que voy a tener una fruta de menor calidad. Al contrario, como vamos a ver más adelante, podría incluso, si es que, por ejemplo, nos referimos a que mi fruta va a tener un manejo agronómico, un manejo orgánico, perdón. Si es que mi fruta solamente se maneja con esas condiciones, yo puedo acceder a otros tipos de mercados donde, por supuesto, el pago, o sea, el beneficio por la venta de cada unidad, que en este caso sería cada kilogramo de arándano, va a ser mayor. Entonces, otro beneficio de la optimización, como les decía también, es que se va a tener una mayor calidad del producto. Ahora, ya vamos a entrar a la optimización de costos por cada fase de producción, ¿no? En nuestra clase de ingeniería del proceso, nosotros ya habíamos subdividido a todo el proceso del manejo del arándano en tres grandes etapas. La primera era la implementación, ¿no es cierto? Todas las actividades que yo voy a requerir para que se ponga en marcha como tal mi proyecto, ¿ya? Entonces, en cuanto a la implementación, el primer paso que yo debo considerar para la optimización de costos es la selección de variedades.
Yo estoy segura de que ustedes ya están bastante empapados de por qué es importante escoger una variedad adecuada para las condiciones de mi predio. Entonces, si hablamos nosotros ya como tal a la optimización, o sea, si hablamos en términos de costos y de números, como podemos ver aquí, se debe optar por variedades que poseen buena adaptabilidad a las condiciones de la zona. Por ejemplo, Biloxi y Emerald se adaptan bien a las condiciones de la sierra ecuatoriana en contraste con Legacy, que no es tan adecuada. También se debe tener en cuenta el mercado de destino. Entonces, como les decía, si hablamos ya en términos numéricos o de rendimiento, considerando las variedades que tenemos aquí, Biloxi y Emerald son las más utilizadas y de las que tenemos mayor información, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Legacy se adapta bien a zonas que oscilan los 1.400 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si nosotros ya la implementamos a una altura mayor, por ejemplo, a Quito, en el que estamos, bueno, en las zonas periféricas, que estamos más o menos en los 2.800 metros, y no necesariamente quiere decir que las plantas no van a producir, pero por supuesto su rendimiento no va a ser el adecuado. Y además yo voy a tener que incurrir en otros costos para poder mejorar la adaptabilidad. Entonces, digamos que en cuanto a Legacy, que es más apropiada para el mercado de la transformación de alimentos, yo aspiraba vender el kilogramo en $18, digamos, a Supermaxi. Ese era mi objetivo y mi proyección. Pero durante el manejo agronómico yo tengo que incurrir en muchos otros gastos, como por ejemplo hacer a mis invernaderos mucho más tecnificados para que la planta pueda acumular horas frío, o, o de todas formas no alcanzo a cumplir con el volumen de producción que estaba estipulado para el mercado. Entonces, a la larga, aunque no se vea reflejado como tal en que yo tenga que gastar más, por ejemplo, si hablamos solo del volumen de producción, esto me va a generar menos rentabilidad porque no voy a tener los ingresos que yo había propuesto en mi análisis económico, que es súper importante. Entonces, por eso es indispensable que yo opte por las variedades adecuadas para las condiciones climáticas de la zona. Además que, digamos, si es que yo voy a comercializar mi producto para el consumo en fresco, entonces, si es que es así, yo puedo optar por una variedad, como habíamos dicho, Biloxi y Emerald están libres de patentes. Pero yo tengo ya un acuerdo o tengo posibilidad de insertarme en el mercado, como les decía, para el consumo en fresco. Y resulta que en los acuerdos que yo voy estableciendo, voy a vender cada kilogramo de arándano solamente a $5. Entonces, como yo decidí comprar variedades con patente, que tal vez, bueno, unas plantas que sean de una variedad con patente, diciendo que, claro, la productividad va a ser mayor, pero en realidad en el momento de yo comercializar solamente voy a obtener ese rédito. La verdad es que haber pagado por esa patente es un gasto innecesario. Entonces, ya en términos de numéricos, como les decía, hablemos de que mi generación de dinero como tal se puede reducir tal vez en un 15 o 20%, porque como habíamos visto en nuestra clase de estructuras de costos de producción, el pago que yo voy a tener que hacer por el material vegetal es bastante elevado. Entonces, para hablar de optimización de costos, lo primero es seleccionar una variedad adecuada. Y con esto, no les, como les había dicho, debemos tener bastante cuidado de comprar plantas de viveros o de proveedores certificados para que el material genético no esté demasiado degradado. Pero cuando yo estoy escogiendo la variedad que mejor se va a adaptar a mis condiciones climatológicas y al mercado de destino que yo tengo, ya estoy haciendo una optimización, porque estoy garantizando que no voy a incurrir en costos innecesarios y que además voy a insertarme en un mercado que me va a pagar lo que yo tengo propuesto para poder alcanzar mis objetivos económicos como tal. Otro de los pasos que tenemos que considerar para la optimización
son las plantaciones de alta densidad. Esto así como tipo. Como habíamos visto en el momento en el que nosotros propusimos ya bueno, hicimos nuestra matriz con una situación imaginaria de bajo qué condiciones produciríamos. Las plantaciones de alta densidad que se consiguen sobre todo cuando yo manejo un cultivo en sustrato, permiten un mayor de número de árboles por unidad de área. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es optimizar directamente el uso de espacio y recursos. Porque si es que yo, por ejemplo, aprovecho mejor el espacio, en las fases en las que voy a requerir ya mayor mano de obra para la cosecha, cuando la planta ya esté en su máximo potencial productivo, yo de manera automática voy a requerir también menor mano de obra, porque, bueno, en el caso de que yo haga una cosecha manual, ¿no? Porque mis trabajadores o trabajadoras, o si es que yo mismo voy a manejar mi periodo, no voy a tener que movilizarme eh, una distancia tan grande para poder ir de planta a planta cosechando. Asimismo, una vez tenga ya, por ejemplo, en las bandejas de cosecha mi producto, no voy a tener que caminar tanto para poder llevarlo a la sala post cosecha, porque todo va a estar cercano. Entonces, no solo estoy optimizando espacios, también estoy optimizando tiempo, que esto también es un recurso bastante importante, aunque nosotros normalmente veamos en los análisis económicos solamente a la generación de dinero como algo positivo, también nosotros tenemos que considerar la eficacia de un proyecto, que se refiere a con qué rapidez lo hago, cómo aprovecho yo el tiempo. Entonces, el tiempo también es un recurso. Además, yo con una plantación de alta densidad en que esté bien podada, voy a tener también en volumen una mayor producción. Entonces, por ende, voy a tener más material, en este caso, para poder vender, para poder comercializar y por ende voy a tener más ingresos y mayor liquidez. Ahora, hablemos de ya como tal el manejo agronómico, la fertilización. Nosotros ya hemos visto cuáles son los sistemas de fertilización que podemos utilizar, si es que es si es que es en un cultivo que está hecho directamente en suelo, una técnica para la optimización, en este caso que de fertilizantes, es el análisis de suelo. Entonces, como podemos ver aquí, el análisis de suelo es esencial para no incurrir en costos excesivos por fertilizantes y enmiendas innecesarias. Y también va a prolongar la vida útil de mi cultivo. Nosotros ya habíamos visto en clases anteriores que el hecho de que yo coloque más fertilizantes, aunque me digan que son de más calidad, que tienen ciertas características, no necesariamente va a asegurar que en mi predio haya una mayor producción. Entonces, esto también es importante que lo consideremos. Pero ahora, nosotros hemos hablado bastante del análisis de suelo. En términos numéricos, ¿cuánto me puede beneficiar? Si nosotros hablamos de que para una plantación, digamos, de 5,000 plantas, como nosotros teníamos en nuestro ejemplo, ¿no es cierto? 5,000 plantas por hectárea. Yo puedo, hablando solamente en términos generales, si yo digo, no, yo no voy a hacer un análisis de suelo, yo voy a colocar solamente estos niveles de fertilización que son los recomendados o que son los generales para el cultivo de arándano, que por eso en realidad, aunque nos sirven bastante para que nosotros tengamos una noción de cuánto va a requerir mi cultivo y para que podamos hacer un análisis económico para ver cuánto más o menos voy a gastar. En realidad a mí no me gusta mucho manejar o, bueno, recomendarles a ustedes valores generales porque cada situación de cada predio es diferente. Entonces, como les decía, si hablamos en términos generales de la fertilización del arándano, digamos que para unas 5,000 plantas podríamos estar incurriendo en un costo de unos $800. Este valor se puede reducir hasta en un 20% normalmente, porque si es que yo hago un análisis de suelo previo, entonces, ¿cuál es el costo de un análisis de suelo? Podría ser tal vez de unos $70. Entonces decimos, ¿cuál es el 20% de 800? Como 150 más o menos. Ya, ahí vemos cuánto voy a estar yo ahorrando. ¿Sí? Aunque
aunque a simple vista pareciera que va a ser más caro que yo tenga que pagar por un análisis de suelo, la realidad es que a la larga, y esto me va a permitir optimizar fertilizantes. Y si yo optimizo fertilizantes, es decir, tengo que suministrar una menor cantidad de estos insumos al cultivo, también estoy optimizando tiempo, que es bastante importante, porque yo este tiempo lo puedo invertir para otras actividades que van a ser más fructíferas o que me van a dar más liquidez, digamos, por minuto o por hora que yo esté invirtiendo. ¿Ok? Entonces, como les decía, yo les he mencionado bastante este tema de hacer análisis de suelo, de hacer análisis de suelo. Aquí vamos a ver nosotros cómo se hace este análisis de suelo. Bueno, en realidad los análisis los hacen en un laboratorio. Si es que ustedes están en la provincia de Pichincha, podría recomendarles, ojo, no es tampoco una cuña publicitaria, es simplemente por la experiencia que se tiene. En la Universidad Central se hacen análisis de suelo en el laboratorio de edafología, son costos bastante accesibles, pero para que me puedan hacer este análisis de suelo, que también ya viene con las recomendaciones, ojo, una vez yo hago mi análisis, en el laboratorio me van a entregar el resultado con los niveles de los elementos en el suelo y también con recomendaciones, es decir, de cuánto puede, qué cantidad de cada nutriente yo tengo que aportar. Entonces, eso también es una ventaja, porque ahí yo, por ejemplo, si es que ya tengo un análisis de suelo y ya tengo estas recomendaciones que me vienen del laboratorio mismo, tampoco tendría que incurrir en pagar, por ejemplo, si es que yo no quiero hacerlo, pagar para que una persona me vea haciendo el plan de fertilización. Entonces, a la larga nos resulta más conveniente. Bueno, como les decía, para que yo pueda hacer este análisis de suelo, tengo que seguir una serie de pasos, ¿ok? Para tomar la muestra. Y muchos de ustedes ya deben conocer cómo hacerlo y nunca está de más que se pueda recordar. Entonces, el primer paso es que yo debo definir una unidad de muestreo. ¿A qué me refiero con esto? Si digamos, yo tengo una hectárea de terreno, y no necesariamente quiere decir que el suelo de toda esa hectárea va a estar en las mismas condiciones. Entonces, como habíamos dicho, para el cultivo del arándano, automáticamente yo voy a definir ya mi unidad de muestreo después de que hago el esquema que habíamos visto, ¿no? Entonces ya dibujo, así sea en papel y lápiz, esta va a ser esta es la forma de mi terreno, aquí voy a tener caminos, aquí voy a ubicar la sala post cosecha, estas son las dimensiones aproximadas, aquí voy a tener invernaderos, aquí va a ser mi área útil, ¿ya? Entonces, si es que el suelo de esa área útil que les estoy comentando tiene características similares, es decir, hablemos de color, textura, esa va a ser ya mi unidad de muestreo. Pero supongamos que dentro de esa área útil, el suelo tiene en realidad condiciones bastante diferentes. Acá el color está café, tiene una textura fina, el agua no se encharca, pero en cambio si me voy unos 70 metros hacia allá, hay una zona en la que el color del suelo es más blancuzco, tiene textura más gruesa, el agua filtra demasiado rápido. Entonces, teniendo en cuenta esas características, es decir, que las condiciones del suelo sean más o menos uniformes, yo tengo que definir el área. Si es que hay algunas zonas con características bastante diferentes, cada área va a ser una unidad de muestreo. Ahora, supongamos que yo en mi área, como les decía, que va a ser el área útil para el caso de nuestro ejemplo con el que hemos estado trabajando todo el tiempo, va a ser el área de los invernaderos. Tiene características bastante uniformes, similares, esa va a ser mi unidad de muestreo. Bien, una vez yo tengo ya definida esa unidad, voy a hacer un recorrido en zigzag, ¿sí? Voy a marcar esta forma para poder tomar submuestras, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere la toma de submuestras? Yo voy a acabar en el suelo para tomar una muestra, como su nombre lo indica. Entonces, ¿a qué profundidad debe ser? Normalmente cuando se hace un análisis de suelo, se recomienda que la profundidad a la que yo, mejor dicho, de la que yo tome mis muestras,
sea de 30 centímetros, porque normalmente las hortalizas o este tipo de cultivos, mejor dicho, el sistema radicular de este tipo de cultivos se extiende a esa profundidad. Pero como nosotros estamos hablando de arándano, habíamos dicho que el 80% del sistema radicular se va a ubicar a una profundidad de 50 centímetros. Entonces, para mis submuestras, porque yo voy a marcar algunos puntos de zigzag, en zigzag, perdón, de donde voy a sacar la submuestra, yo lo recomendable es que haga, que cabe a 50 centímetros, ¿ya? Ahora, si hablamos de optimización también, no es necesario que yo haga una excavación de 1 metro y voy a decir, no, bueno, es que si me dijeron 50 centímetros, ya mejor voy a hacer de 1 metro por si acaso, porque en realidad no es necesario, ¿ya? Entonces hablemos de 50 centímetros. Una vez yo tengo estas submuestras, bueno, mejor dicho, voy a ir recolectando estas submuestras, puede ser en un balde, en un recipiente, tiene que ser grande para poder mezclarlas. Ojo, el balde tiene que estar limpio. Por ejemplo, no voy a haber hecho ahí una mezcla con, con azufre y medio le enjuagué y tiene todavía grumos ahí y ahí voy a hacer la mezcla, ¿no? Porque eso va a alterar mis resultados de laboratorio. Tiene que ser un recipiente limpio. Entonces, aquí yo voy a ir colocando todas las submuestras en este balde, en este recipiente que yo tenga, y cuando ya las haya tomado, voy a mezclar para obtener una muestra compuesta, ¿ya? ¿Y cuántas submuestras debo tomar? Depende mucho del tamaño de mi unidad de muestreo, pero hablemos de que en 1 hectárea, considerando que mi unidad de muestreo va a ser 1 hectárea, el valor promedio que se debe tomar es de 15 a 30 submuestras. Mientras más tome, es mucho mejor. Pero digamos que con unas 20 ya podría ser lo necesario. Entonces, como les decía, tomo estas submuestras, las coloco en el recipiente, hago la mezcla y ya obtengo mi muestra compuesta. Ojo, también cuando yo vaya seleccionando las submuestras, tengo que irlas limpiando. Eso quiere decir que voy a retirar en la medida de lo posible, o sea, de la mejor forma que pueda, residuos vegetales, raíces, quicuyo, piedras, todo eso. Voy a procurar que mi muestra quede solamente suelo, ¿ya? Entonces, una vez tengo la muestra compuesta, todo esto bien mezclado, bien agitado, también procuremos tener las manos limpias para que no haya alteraciones en el análisis. Una vez yo tengo ya esta mezcla, procedo a empacar y enviar al laboratorio. ¿Cómo lo voy a empacar? Es recomendable hacerlo en una de estas funditas Ziploc, estas que tienen como un cierrecito. Entonces aquí yo voy a empacar 1 kilogramo aproximadamente. Esto yo lo empaco, le rotulo, le pongo una etiquetita y envío ya al laboratorio como tal. Entonces, como les decía, aquí me parece interesante, ya que tenemos tiempo, que podamos ver un video. Entonces, voy a compartirles un videito. Esto, bueno, es de una página de procedimientos agrícolas para que ustedes puedan ver cómo se hace, o sea, cómo se cava, qué herramientas se utiliza, para que puedan tener ya conocimiento de cómo hacer este muestreo, porque en realidad ya en el mercado agrícola e incluso pueden cobrarles, y por supuesto es por el conocimiento, pero si dicen, bueno, voy a tomar muestras del suelo, ya, tanto le cobro. Aquí también estamos optimizando porque ustedes ya saben cómo hacer un correcto muestreo para solo enviar la muestra al laboratorio y que automáticamente ya les den las recomendaciones. Bien, entonces voy a compartirles este video para que puedan ver. Permítanme un segundo. Ya. Ay, no. No le puse con audio. No, compartir sonido. Ya. Ahora, si me confirman si se puede ver, por favor. Sí, no. Déjenme un mensajito en el chat. Bueno, si es que no están Estoy escuchando el compartiendo, pero video, no no sé. sé si escucha el audio. Ponle el audio un ratito. Ya, a ver.
de suelo. Correcto. Primer paso, llevar los ¿Sí? elementos necesarios. En este Sí, correcto. Vale. Escucha. Ya. Sí. Ya, muchas gracias por su confirmación también, Jacqueline. Ya, entonces vamos a ver este videíto. Ya se demora 3 minutos. Le voy a hacer en grande la pantalla. Ya, entonces vamos a ver. Me pareció bastante sencillo, rapidito, ilustrativo, para que puedan ver. Y creo que está esto estorbando aquí. Ya, listo. caso sería un balde limpio, un machete limpio, un palín limpio y una bolsa donde vamos a echar la muestra de suelo. Segundo paso, vamos a seleccionar el lote. Este lote tiene que tener ciertas condiciones. Primero, no debe haber sido quemado, fertilizado, encalado o fumigado en los últimos 3 meses. Tercer paso, después de seleccionar el lote, vamos a escoger un recorrido sobre el lote, puede ser en zigzag o puede ser en X. Allí vamos a proceder a sacar de 15 a 20 muestras. Entre más número de muestras tomemos, más preciso va a ser el resultado. El cuarto paso sería tomar la muestra sitio por sitio, hasta que logremos tener las 15 muestras. Para tomar la muestra de suelo debemos de hacer un hueco de aproximadamente 30 centímetros. Este se puede hacer en forma de V. La idea es que después de que se tenga la profundidad que se desea, se coja una de las paredes del hoyo y se saque la muestra. Luego procedemos a sacar una pequeña submuestra de la palada o el palín que tengamos en el momento y después incorporarlo en el balde, que recordemos debe estar completamente limpio, igual que nuestras manos y todas las herramientas que utilizamos. Y ya cuando tengamos las 15 submuestras, sacar una muestra de aproximadamente 1 kilo. Esta toma de muestra aplica para casi todos los cultivos, en este caso pues para limón, caña, cacao y café. De ahí procedemos a depositar las muestras en el balde y mezclamos muy bien. En el momento de la mezcla quitamos terrones, quitamos raíces, quitamos material vegetal que sea aún verde, quitamos piedras o elementos pues que no tengan que ver con la muestra. El sexto paso sería tomar la mezcla que hicimos en el balde de sus muestras y vamos a empacar en una bolsa 1 kilogramo de la muestra. Después de realizar la toma de muestra en campo, nos dirigimos a la vivienda a hacer el rotulado de esta, que debe contener la siguiente información: municipio, nombre del propietario, vereda, nombre de la finca, cultivo, variedad, la edad del cultivo y el número telefónico del propietario. Ya. Bueno. Sí, como les decía, me parece interesante poder mostrarles este tipo de actividades porque como estamos aquí solamente en clases teóricas, a veces yo puedo estar hablando de muchos procesos, que bueno, ustedes ya con informarse ya lo tienen bastante claro, pero es mucho más ilustrativo que puedan verlo así en video. Entonces, con ese videito regresemos ya a la clase. Entonces, nos habíamos quedado en el análisis de suelo. Ya. Listo. Entonces, ya sabemos cómo nosotros tenemos que tomar las muestras para poder hacer el análisis de suelo y sabemos cuál es la importancia, o sea, de qué forma me puede beneficiar a mí al momento de tener que reducir los costos operativos, ¿no es cierto? Los costos del manejo agronómico. Ahora, si es que hablamos también de la implementación, es importante que yo escoja una técnica de cultivo adecuada, si es que lo hago directamente en sustrato o en suelo. Entonces, de esto yo ya les he hablado bastante, pero como les decía, igual, mejor dicho,
el hecho de que yo pueda tener una densidad de siembra más alta cuando hago un cultivo en sustrato, no quiere decir siempre que sea la mejor alternativa o que sea la menos costosa. Porque si yo me encuentro con un suelo que está en excelentes condiciones de materia orgánica, puede ser de pH también, de disponibilidad de nutrientes, podría aprovechar ese suelo si es que yo hago un correcto manejo agronómico, si es que hago un análisis de suelo previo y no aplico exceso de fertilizantes, la salud del suelo también se va a prolongar bastante. Y si es que uso enmiendas orgánicas, ¿no? Entonces, como les decía, si ya hablamos en términos de costos, una preparación de terreno. Hablemos de qué tengo que poner, como les decía, enmiendas para que el pH se pueda ajustar a las necesidades del cultivo del arándano. Si es que yo tengo que hacer una rotura, un subsolado, arado, porque en realidad la capacidad de drenaje no es la adecuada, más o menos yo podría estar gastando de 30,000 a 60,000 dólares por hectárea, solamente en la preparación del terreno. Entonces, si es que yo hago un cultivo en sustrato, como habíamos dicho, digamos, hablemos de las 5,000 plantas que íbamos a utilizar en nuestra hectárea, en nuestra área útil. Si es que utilizo un sustrato que tiene un costo de 5 o 6 dólares. Si es que yo hago el cultivo en sustrato, tendría que incurrir en una inversión de 30,000 dólares. Y digamos que si las condiciones de suelo no eran adecuadas, yo tuve que pagar 40,000 para la preparación del 40,000 o 50,000, porque puede ser hasta 60,000. Digamos, 40,000, uno de los más bajos. Yo ya estaría ahorrando 10,000 dólares. Pero ahora, si es que mi suelo está en condiciones adecuadas, tal vez para hacer por ahí algún proceso de nivelación, colocar algunas enmiendas para mejorar la salud, el levantamiento de camas, digamos que voy a estar pagando tal vez unos 15,000 dólares por hectárea, cuando mucho. Si es que yo compro sustratos, 30,000 dólares, pues estoy incurriendo en un costo no tan necesario de 15,000 dólares. Entonces es bastante representativo. Si es que yo quiero optimizar, siempre, la clave de la optimización, mejor dicho, en cualquiera de las etapas productivas está en la planificación y en la selección de técnicas y de variedades adecuadas. Ahora, también bueno, esto ya va para el manejo agronómico, pero yo puedo mejorar la salud del suelo aprovechando enmiendas de otras fuentes. Por ejemplo, hablemos de de hacer compostaje, este tipo de cosas. Bueno, esto ya va más en el manejo operativo, pero así también yo puedo reducir costos. Por ahora, para la implementación, lo más importante es que yo escoja la técnica de cultivo adecuada. Como les he dicho en varias ocasiones a lo largo de este curso, no necesariamente, y con esto no decimos que pues las personas que tal vez me puedan compartir sus experiencias lo hagan con afán de perjudicarme, pero no siempre la experiencia que ha tenido otro productor va a reflejar cómo me va a ir a mí en mi terreno, porque cada situación es diferente. Entonces, tal vez a mí me pueden decir, sí, mire, yo compré este sustrato, yo gasté tanto y me ha ido bien. Y sí, puede que si yo siembro en sustrato, tampoco me va a ir mal, voy a tener igual una buena rentabilidad, pero pude haber maximizado esa rentabilidad produciendo directo en suelo, porque mi suelo tenía las condiciones propicias para hacerlo. Entonces, en la implementación, escoger la técnica de cultivo adecuada ya es un mecanismo de optimización como tal. Ahora, hablemos de la construcción, del levantamiento de estructuras. Es bastante importante que yo escoja materiales duraderos. No solamente porque esto, bueno, va a evitar que yo tenga tal vez accidentes que por ahí se colapse la estructura y se me dañen algunas plantas, o incluso que pueda tener tal vez se pueda ver afectado el bienestar de mis trabajadores, sino que cuando yo escojo materiales duraderos, voy a evitarme más adelante cuando se termine la vida útil de esos materiales, como ya habíamos visto en nuestra clase de depreciación. Voy a evitarme que cada vez que yo tenga que renovar esa estructura, tenga que pagar porque voy a tener que pagar, no puedo hacerlo yo solo, dependiendo, por supuesto, de la extensión del terreno, ¿no? Pero si estamos hablando que yo ya lo quiero hacer a gran escala,
voy a tener que evitar tener que pagar nuevamente mano de obra para hacer el levantamiento de la estructura. Voy a tener que evitar reemplazar esa estructura con mayor frecuencia. Porque claro, nosotros si es que hablamos, por ejemplo, de los invernaderos, yo como les había dicho, se recomienda que hagamos el levantamiento de invernaderos con acero galvanizado. Ya. Tal vez de principio pueda parecer que es bastante costoso, ¿no? Entonces yo digo, no, mejor yo voy a poner solamente tubos de plástico, pero resulta que tengo que renovarles y como es una zona donde hay bastante viento, bastante lluvia, condiciones que puedan, o sea, que hagan que los materiales se corran con más facilidad, tengo que reemplazar cada año, cada 2 años. Y no solamente voy a tener que pagar más mano de obra, sino ese material que a la larga me va a resultar más costoso. Entonces, como les decía, sí es cierto que la inversión inicial del arándano, al menos si lo hacemos en condiciones tecnificadas, es fuerte, pero lo mejor es que yo opte por levantar estructuras con material de buena calidad para que a la larga yo optimice este tema y voy a tener una rentabilidad mayor, en realidad. Si es que lo voy a hacer solamente con cultivo, con cubierta de sarán, que ya habíamos visto que también es bastante viable, no necesariamente tiene que ser en arándano. Igual sería bueno que las estructuras de soporte sean de un buen material. Eso sí, siempre. Si hablamos del sarán o del plástico de los invernaderos, pues esto se tiene que renovar. Pero de todas formas, no siempre la opción más barata es la mejor a la larga. Ahora, hablemos de que también el cultivo de arándano es un cultivo de una vida útil bastante larga. Entonces, si yo tal vez voy a hacer hortalizas, puedo decir, bueno, pues no importa, a la larga sí tengo que cambiarle, igual yo probablemente ya cambie de cultivo, hago otras cosas. Pero como es un cultivo de larga vida útil, lo mejor es siempre que yo opte por materiales duraderos. De esta forma yo optimizo costos. A la larga, se ha visto, bueno, pues, sobre todo en algunos estudios que miden este tema de la rentabilidad, que con la reposición de materiales que tienen solo 1 o 2 años de vida útil, a la larga en estructura, en un periodo de unos 15 años, yo voy a estar gastando un 30-35% más en costos solamente de estructura. Entonces, si yo levanto invernaderos o construyo una sala post cosecha con materiales duraderos, voy a estar optimizando costos a largo plazo, que es lo que nos interesa en realidad. Entonces, una vez hemos visto ya todo este tema de la implementación, la siguiente etapa de la que nosotros vamos a hablar para la optimización es del manejo agronómico. Bien, pero como son las 7:53, porque convendría ahorita irnos a nuestro receso en la clase para que podamos ya iniciar con esta etapa como tal y no se nos corte por ahí el contenido. Bien, entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Nos vamos a tomar 10 minutitos de receso para que puedan servirse un vasito de agua. Ustedes ya saben, podamos estirar, ya en la noche nos da un poquito de sueño. Entonces, como la idea es aprovecharles súper bien este curso, nos vamos a dar un receso. Bien, nos volvemos a conectar en 10 minutos a las 8:04 de la noche, si les parece bien. ¿Ok? Entonces ya nos encontramos nuevamente. Gracias a todos por su atención hasta ahora. Vamos a retomar la clase, entonces voy a compartir nuevamente mi pantalla. Listo. Entonces, nos habíamos quedado ya en la etapa del manejo agronómico, ¿no? Estamos igual basándonos en las grandes etapas que habíamos propuesto en la ingeniería del proceso. Entonces, cuando hablamos de manejo agronómico, podemos optimizar costos de producción para empezar en la fertilización. Entonces, automáticamente yo voy a reducir costos con la fertilización. Si es que, bueno, para empezar en la fase de la implementación con un análisis de suelo previo, ¿no? Pero también ya como tal, en las etapas siguientes, o si es que estoy haciendo yo un cultivo en sustrato,
Y puedo optimizar costos para empezar si es que yo establezco negociaciones previas con los proveedores de los insumos. Entonces, ¿esto en qué me va a beneficiar? Por ejemplo, yo creo que este es un tema hasta incluso cultural que tenemos los ecuatorianos, y así que todos ustedes y todas ustedes son muy buenos para la negociación o para regatear. Pero en realidad, si es que ya estamos hablando de que yo voy a hacer compra de insumos a gran escala, para mí me va a ser bastante útil la negociación. Desde aquí yo puedo ya abaratar mis costos. Entonces, ¿en qué aspectos puedo negociar? Por ejemplo, yo puedo ya fijar un cierto precio por los insumos. Entonces, si es que se dan algunas situaciones que puedan hacer que de manera temporal se incrementen los costos de estos insumos, este tema del incremento del costo no me va a perjudicar porque yo ya tenía hecho un acuerdo previo respecto a los costos de estos insumos. Además, nosotros también podemos decir que si es que yo voy a hacer una compra a gran escala, digamos, por ponerles un ejemplo, voy a comprar de una vez 30 sacos de urea y 40 sacos de sulfato. Bueno, yo puedo, por ejemplo, establecer con el proveedor que si es que yo hago una compra superior a tantas unidades de fertilizante, se me haga un descuento, inventémonos del 5, del 10%, o que me ayuden, por ejemplo, con el transporte, con la entrega. Entonces, para empezar, la negociación ya es una herramienta para la que yo no necesito tener conocimiento técnico de algunas cosas, simplemente es algo que yo tengo que considerar y es bastante útil. Y sobre todo, como les digo, si es que estamos hablando de hacer compras de insumos a gran escala, me va a beneficiar un montón. Otra de las recomendaciones que les puedo dar para optimizar costos en la fertilización, ya como tal en la fase productiva, es que se compren insumos a granel, siempre. Si es que yo, por ejemplo, como les había dicho, ya hice un análisis de suelo, ya tengo hecho un plan de fertilización para un año y para la etapa en la que se encuentra el producto, yo ya puedo prever cuánto voy a utilizar y puedo comprar como tal estos insumos y ya puedo tener la cantidad que voy a necesitar, me invento para todo el año. Entonces yo debo comprar estos insumos a granel, es decir, el peso que yo tengo ya referenciado para la fertilización, o sea, como tal, para todo el año. Si es que yo, por ejemplo, voy comprando en sacos, el costo se puede incrementar en un 10 o en un 15%. Pero si yo compro a granel, por supuesto, los insumos que estén a esa posibilidad, ¿no? Porque si no, no puedo hacerlo bajo ninguna circunstancia, en ningún proveedor agrícola me venden este fertilizante a granel, pues ya no puedo hacerlo, pero en todos los que yo tenga la posibilidad, si digamos, yo digo, como nosotros ya hemos aprendido a calcular qué cantidad de fertilizantes voy a necesitar para suplir la demanda que va a tener mi cultivo en este año, por supuesto, con análisis previos, como les decía, porque si yo me voy a manejar solamente con valores aproximados, pues es bien difícil. Y en lugar de optimizar costos, lo que voy a hacer es al final gastar más. Pero si yo me he manejado con análisis previos, yo ya puedo tener, como les decía, mi invento. Voy a necesitar comprar para este año 80, no, más, 350 kilogramos de urea, ¿ya? Entonces yo voy y negocio y dicen, sí, le podemos vender así tanto, invento tal vez en camioneta, en volquet, a diferencia de estar comprando por unidades, por sacos de 50 kilogramos, porque esto va a representar que yo gaste más. Como les decía, es aproximadamente de un 10 a un 15%, ¿ya? Y ahora, así como para la implementación en un cultivo en suelo, yo puedo abaratar costos para tener mayor precisión después de un análisis de suelo. También para la fertilización, ya en la fase productiva, es importante que yo me maneje siempre con un análisis foliar. Yo les había comentado, así a grosso modo en clases anteriores, que yo puedo saber cuál es la necesidad exacta, o sea, el requerimiento nutricional del cultivo, haciendo un análisis de los niveles de los elementos en las hojas. Entonces, ¿cuál es el costo aproximado de estos análisis foliares? Dependiendo de algunas situaciones, puede oscilar los 20 y los $70,
¿ya? Entonces, como podemos ver, y si estamos hablando a gran escala, no es un valor tan representativo, pero como habíamos visto en nuestra clase de estructura de costos de producción, el costo de fertilización por una hectárea para un aproximado de 5,000 plantas, hablemos tal vez de unas plantas de unos 2 o 3 años, porque ya en la etapa de máximo potencial productivo se va a incrementar esto, ya nosotros lo sabemos. Pero como les decía, en esta etapa, la fertilización para este terreno, para unas 5,000 plantas, puede estar oscilando más o menos de manera anual los $800, ¿ya? Si es que yo hablo en términos generales. Pero si normalmente o no se ha alcanzado este volumen de extracción, porque esto también tengo que yo manejarlo. Si es que yo hago un análisis foliar que está oscilando los 20 o los $70, yo puedo reducir los costos de fertilización, mejor dicho, o no incurrir en los costos innecesarios de fertilización que pueden representar hasta el 30% de ese valor. Entonces yo ya estoy ahorrando. Ahora, si es que están, como habíamos dicho, en Ecuador, la producción de arándanos es básicamente continua, pero sí se maneja por ciertos ciclos de floración dependiendo de la variedad. Entonces, si es que yo hago este análisis foliar, voy a estar ahorrando esta cantidad básicamente por cada ciclo de cosecha. Entonces, si nosotros ya lo trasladamos al número de cosechas por año que más o menos tenemos y al total de años que puede producir mi cultivo, es bastante representativo este valor. Entonces, como hablamos de los niveles de los elementos en las hojas, aquí yo les he propuesto una tablita con los valores que deben estar en las hojas, en los análisis para que ustedes puedan tener en consideración. Igual como ustedes saben, todo este material de diapositivas está a su disposición. Entonces, estos datos están tomados de un estudio de Hanson en 1992, pero aquí ustedes pueden ver cuáles son los valores referenciales, ¿no? Entonces, si hablamos de nitrógeno, aquí también tienen ustedes síntomas de deficiencia para que puedan analizar. Y como les decía, para el nitrógeno, la concentración óptima en las hojas debería ser del 1.7 al 2.1%. Para el fósforo, iría del 0.1 al 0.4. Para el potasio, 0.4 a 0.65%. Para el calcio, 0.3 a 0.8%. El magnesio, del 0.15 a 0.3. Azufre, 0.12 a 0.2. Para estos otros nutrientes, boro, hierro, manganeso, cobre y zinc, ya estamos hablando de partes por millón, es la unidad que se considera porque la concentración es mucho menor, ¿no? Entonces, el boro es de 30 a 70% partes por millón, el hierro de 60 a 200, el manganeso de 50 a 300, el cobre de 5 a 20 y el zinc de 8 a 30 partes por millón. Como podemos ver, ya son valores mucho más bajitos, ¿no? Por eso los expresamos en esa unidad. Esto me pareció igual importante que ustedes tengan a su disposición y que puedan ver, porque hemos hablado muchísimo de que se tiene que hacer un análisis de los niveles de los elementos de las hojas, pero ustedes ya conociendo cuáles son estos valores referenciales, pueden tener una mejor idea si es que ya, porque igual estos análisis nos ayudan haciendo en laboratorios, ¿no? Entonces, si yo tengo más o menos una noción también, ya puedo ver qué medidas tomar o incluso sin tener que pagar por la asesoría o la recomendación de un técnico, yo ya puedo ver y digo, no, a ver, si el nitrógeno está más o menos en estos valores y estamos en 1%, está bajo, tengo que tomar algunas acciones. O si está en 1.6, de uno está perfecto, no se tiene que suplir nada adicional. Entonces, de esta forma yo también voy abaratando costos. Ahora, hablemos del riego. Durante todas las clases, yo les he mencionado que el cultivo de arándano con sistemas de fertirriego incrementa su productividad. ¿Ya? Pero si es que nosotros ya hablamos como tal de qué costos estamos optimizando, porque una cosa es elevar la productividad, que nosotros ya habíamos visto es un componente de la optimización, y otra cosa es la reducción de los costos como tal.
Entonces, si hablamos del riego, lo importante es que contemos primero con sistemas automatizados. ¿Qué costos nos van a ayudar a reducir este tipo de sistemas? Para empezar, está el tema de la mano de obra, ¿no? Esto es bastante visible. Si es que yo tengo un sistema de fertirriego automatizado, no tengo que estar suministrando de manera manual, individual, a cada plantita esta mezcla de fertilizantes que yo necesitaría, sino que simplemente puedo programar. Entonces, de esta forma ya yo estoy optimizando este costo, como les decía, de la mano de obra. Ahora, si es que hablamos en cambio de ya el aprovechamiento como tal del recurso del agua, los sistemas de, bueno, de riego por goteo, de fertirriego, maximizan el aprovechamiento y reducen el desperdicio, pues solo hablando de desperdicio, en valores que superan al 80%. Entonces yo, por supuesto, dándole mantenimiento al sistema, programando riegos de forma adecuada, voy a tener ya la certeza de que de esa forma voy a estar aprovechando al máximo el agua, como les decía. Entonces, esa es una alternativa bastante viable. No tengamos miedo de incurrir o de pagar en este tipo de sistemas porque es un cultivo, como les decía, que tiene hasta 20 años de vida útil. Entonces, todo lo que yo considere como estructura o como este tipo de sistemas va a ser una inversión a largo plazo. Entonces, esto es importante. Ahora, también hablemos como tal de la planificación. Entonces, dentro de la planificación del riego, yo tengo que, incluso si es que es un sistema automatizado, tengo que tener ya más o menos una idea de cuál es la demanda hídrica. Eso nos había preguntado don Pedro también, y me pareció interesante incluir este apartado en esta clase. Entonces, para que yo pueda ver cuál más o menos va a ser la demanda hídrica, y como les decía, no siempre es bueno que yo trabaje con valores generales, ¿no? Si ya me voy a remitir al manejo agronómico como tal. Entonces, si para yo conocer la demanda hídrica, voy a aplicar una fórmula que vamos a ver un poquito más adelante, que es bastante sencilla y para que de esa forma yo pueda conocer cuál va a ser la demanda de mi cultivo diaria y así yo también no pueda, bueno, primero, si es que yo no suministro la cantidad de agua que es requerida de manera diaria, voy a tener represalias en el momento ya de la cosecha como tal, ¿no? Porque, y eso va a representar pérdidas. Entonces estoy ya, aunque no necesariamente esté aumentando los costos de producción, voy a tener pérdidas. Entonces no estoy optimizando mis recursos. Pero si es que hablamos ya como tal de, o sea, del cálculo de la demanda hídrica, yo, si es que incurro en un exceso, también puedo afectar a la larga la salud de la planta. Nosotros habíamos visto que el arándano es una planta muy susceptible al déficit hídrico y al encharcamiento. Entonces, no solamente estoy reduciendo la vida útil de mi planta, sino que también estoy incurriendo en un exceso, ¿ya? Ahora, parte de la planificación también es yo poder prever qué tan disponible voy a tener el agua para poder regar mi cultivo. Entonces, hay muchas zonas que tienen acceso a riego de algunas fuentes como complejos lacustres o cosas de este tipo. Pero si, digamos, yo me encuentro en una zona en la que generalmente nos manejamos, o bueno, los caudales de los ríos o de cualquier fuente natural de la que yo esté abasteciendo mi sistema de riego puede bajar en ciertas temporadas o en ciertas fechas, también como parte de la planificación. Yo puedo considerar, y esto ya les había mencionado en alguna clase anteriormente, incorporar a mi predio un reservorio de agua. Entonces, aquí yo puedo aprovechar el agua de lluvia, tenerla almacenada, si es que quiero igual alargar la vida útil del agua en su calidad, puedo utilizar insumos biológicos, como por ejemplo poner plantitas de azola, pero bueno, a la larga, prever esto, planificar que para
para ciertas temporadas va a ser difícil que yo acceda al riego, o incluso si es que no es solamente por sequía, yo puedo utilizar el agua del reservorio y no voy a tener que, por ejemplo, tener que pagar la tarifa por usuario que es por el uso del agua de riego, o si es que mi sistema de riego funciona con energía eléctrica, no voy a tener que pagar también el costo de esta energía. Entonces aquí también ya voy a estar optimizando. Pero ahora, para hablar de lo que les estaba comentando, de cómo hacer el cálculo más o menos de la necesidad hídrica, aquí hay una fórmula referencial, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos que la ETC, o sea, esto se refiere a la evapotranspiración del cultivo. Es igual a esta que dice ETO, es la evapotranspiración de referencia, y KC es el coeficiente de cultivo, ¿ya? Entonces, ¿qué es la ETC, la evapotranspiración del cultivo? Es ya la necesidad hídrica que yo voy a tener para mi predio en general, ¿ya? El valor que voy a utilizar. La evapotranspiración de referencia, ¿a qué se refiere? Este dato, la evapotranspiración de referencia, yo lo puedo consultar en, en entidades, bueno, para ser precisos, aquí en Ecuador, en el INAMI. Entonces, generalmente es la evapotranspiración, como su nombre indica, de referencia. Se refiere a cuál es la evapotranspiración de algún cultivo bajo las condiciones agroecológicas de la zona en la que yo estoy. Entonces, generalmente se considera como cultivo de referencia al pasto, ¿ya? Pero hay algunos otros, ¿ya? Eso es como una idea de más o menos cuánto están transpirando las plantas, cuánta agua están perdiendo o cuánta agua van a perder bajo esas condiciones. Este valor, como les decía, la evapotranspiración de referencia, yo lo consulto en el INAMI para estas fechas en específico y para mi zona, ¿ya? Y el coeficiente de cultivo. Para el arándano, en realidad hay muy poca información disponible respecto a estos valores referenciales. Si es que nosotros, por ejemplo, habláramos de maíz, tenemos muchísima información que yo puedo utilizar, pero de lo que he indagado y puedo compartir con ustedes, el coeficiente de cultivo preferencial del arándano va de 0.4 a 1. Entonces, ¿en qué varía? Básicamente es por la edad y la etapa fenológica del cultivo. Entonces, digamos que 0.4, por supuesto, una planta más pequeña tiene una menor evapotranspiración. Entonces, 0.4 es en plantas de menor edad y 1 ya en plantas adultas en su etapa productiva, en su etapa de máximo potencial productivo. Eso es lo que se puede consultar para tener valores más precisos. Bueno, en realidad esto yo lo puedo utilizar solo como referencia, ¿no? Si es que hablamos, por ejemplo, de unas plantas de 4 años, yo podría establecer el CASE en 0.8, ¿ya? Ahora, lo importante es que ustedes sepan cómo se calcula. Probablemente de aquí a algunos meses ya tengamos mayor información y ustedes ya puedan tener un CASE para, mejor dicho, con información más específica, por ejemplo, referente a edad del cultivo, etapa de producción, y ya lo podemos poner. Pero esto es para que tengan una idea. Entonces, si yo quiero prever cuál va a ser la demanda hídrica diaria de mi cultivo, aplico esta fórmula, multiplicando la evapotranspiración de referencia, que ya sabemos a qué se refiere, por el coeficiente de cultivo. Entonces, esta respuesta de la evapotranspiración del cultivo, yo la voy a obtener en milímetros, ¿ya? Entonces, aquí está ese dato para que ustedes lo consideren. 1 milímetro, o sea, una vez obtenga yo este valor de evapotranspiración, equivale a 10 metros cúbicos de agua por hectárea, ¿ya? Entonces, yo una vez tengo ese valor de evapotranspiración, lo traslado a mi valor ya por hectárea y puedo dividirle el requerimiento total para el número de plantas y hacer una planificación de riego más precisa. Como les decía, si yo digo, bueno, normalmente como nosotros habíamos visto en clases anteriores igual, la demanda hídrica del arándano de una plantita de 6 años puede estar más o menos en los 2.5 litros de agua al día. Y digo, yo voy a planificar ese riego diario para todo el año, 2.5 litros. Pero resulta que en ciertos días de menor nubosidad la evapotranspiración es solamente de 1.8.
imagínense cuánta agua yo voy a estar colocando de manera innecesaria. Si es que es un sistema de riego que funciona con energía eléctrica, ¿cuánta energía estoy utilizando cuando no es necesario? Entonces, ese es el objetivo siempre, que no incurramos en gastos innecesarios. Y de esta forma bastante sencilla, yo ya puedo planificar cuál es el requerimiento hídrico y cuánto tengo que suministrar. Por supuesto, todo este tema del manejo agronómico es bastante extenso. Se podría destinar un curso solamente para esto, pero lo importante es que ustedes tengan una idea. Y como tal, para efectos de esta clase, de la optimización de costos por etapa, hacer una planificación adecuada de cuánta agua voy a necesitar ya es una herramienta clave para que yo pueda optimizar. Bien. Ahora, hablemos del manejo integrado de plagas y enfermedades. Y, de manera más sencilla, yo podría decirles que, por supuesto, una forma ya de optimización es que yo escoja insumos igual a granel, más baratos, pero si nos referimos ya como tal a las técnicas de manejo integrado, la clave aquí está en la prevención y las prácticas culturales. Yo no tengo, como su nombre indica, no es un manejo integrado, o sea, tengo que combinar algunas herramientas. Y si es que yo aprovecho de manera óptima este tema de la prevención y las prácticas culturales, voy a tener algunos beneficios. Entonces, para empezar, voy a gastar mucho menos en plaguicidas a la larga porque voy a evitar que las plagas se establezcan en gran cantidad, entonces voy a necesitar una menor cantidad de productos químicos para su control. Por supuesto, nosotros sabemos que los químicos son más efectivos en cierta medida y también con ciertas poblaciones, pero si yo hago una prevención adecuada, a la larga voy a utilizar muchísimo menos de estos plaguicidas, como les digo, y no solamente va a resultar en un favor para el ambiente, ¿no? Sino que también para mi bolsillo. Además, evita pérdidas de producción. Nosotros sabemos que el comportamiento de las plagas, sobre todo, suele ser hasta cierto punto bastante impredecible. Entonces, si yo ya prevengo con muchas herramientas, voy a reducir el riesgo de que tenga pérdidas de producción a la larga. No es como tal un incremento en los costos, pero igual una pérdida en la producción significa que yo voy a tener menos ingresos y por tanto menor rentabilidad. Otra de las ventajas, hablemos de prácticas culturales o también de uso de insumos orgánicos, biológicos, es que estas técnicas van a mejorar la calidad del fruto. ¿Por qué? Cuando yo utilizo estos métodos que son más sostenibles, los productos van a tener una menor cantidad de residuos, de pesticidas. Yo les había mencionado igual este tema de la trazabilidad. También ustedes habían hecho una pregunta acerca de quién controla este tema de la calidad de los productos, de la sanidad. Entonces, si es que yo demuestro ante algún ente regulatorio que mi manejo es en su mayoría orgánico, preventivo, mi producto va a tener una mayor cotización, va a poder acceder a mercados más exigentes y también voy a asegurar su consumo. Porque si, por ejemplo, se difunde propaganda de que el arándano se maneja con cierto pesticida que tiene tal efecto en la salud de las personas, el consumo va a decaer. Pero si yo tengo esta certificación, bueno, ya vamos a ver específicamente certificaciones en nuestra clase de certificaciones, pero además de que voy a gastar menos en pesticidas químicos, también voy a poder cotizar mi producto a un mayor precio. Entonces, eso es una ventaja más importante también. Ahora, hablemos también de que este manejo preventivo reduce la necesidad de hacer intervenciones de emergencia como tal. Entonces, ¿a qué nos referimos? Como les decía, el comportamiento de plagas y enfermedades es impredecible, el crecimiento de las poblaciones es exponencial. Entonces, si yo no tengo manejos preventivos a la larga para no perder como tal toda mi plantación o toda la producción, voy a tener que hacer una intervención de emergencia que me va a representar tal vez más mano de obra, en este caso sí asesoramiento de un experto que no me va a resultar nada barato,
y a la larga voy a terminar gastando más. Entonces eso es importante también. Y finalmente, optimiza los recursos, ¿no? Como la mayoría de las actividades que hemos estado mencionando en esta clase. Ahora, aquí en esta tabla, en estas dos tablas, mejor dicho, que tenemos aquí, están algunas recomendaciones de control como tal etológico, cultural y control biológico que se pueden utilizar y que pueden ser aplicadas para las plagas y las enfermedades de mayor importancia económica que habíamos mencionado en nuestra clase de manejo agronómico, ¿no? Entonces, para el caso de anómala, están las trampas de luz. No necesariamente tengo que yo fumigar, sino que de esta forma voy a poner capturar adultos, voy a hacer automáticamente un monitoreo y de esa forma también voy a controlar las poblaciones. Y por supuesto, utilizar enemigos naturales, en este caso hongos entomopatógenos, como son Beauveria, Metarricium. Ahora, bueno, en un tiempo era algo bastante innovador y poco conocido el uso de enemigos naturales, pero ahora en realidad estos están a disponibilidad en cualquier tienda agrícola. Ahí les recomiendan cómo se preparan, cuáles son las dosis, o sea, las disoluciones que tengo que aplicar y son bastante baratos, tienen un buen efecto. Por supuesto, con esto no les estoy diciendo que solamente tener un control biológico va a ser suficiente en ciertos casos. Después ustedes vayan a decir, no, es que a mí me dijeron que esto es más barato y que ya con la prevención es suficiente. Yo tengo que hacer un monitoreo constante, porque hay ocasiones en las que, por ejemplo, las condiciones ambientales son propicias para que las poblaciones de estos hongos, de estas plagas, aumenten en poco tiempo de una manera abismal. Entonces yo veo que ya como tal, la acción de estos hongos entomopatógenos no es suficiente, pues tengo que recurrir a otros métodos de control. Pero estos son bastante recomendables, ¿sí? Si es que hablamos de los TRIPS, en el control etológico tengo el uso de trampas amarillas, para control orgánico también enemigos naturales, las chinches, Orius DCP, para la mosca de la fruta voy a colocar trampas con cebos alimenticios, algunas también utilizan hormonas, son mucho más baratas y de esa forma yo también controlo la población, o liberar enemigos naturales, en este caso son insectos son himenópteros, las avispas más fácil que pueden ayudarme a controlar esto. Para los pulgones tenemos repelentes y trampas con feromonas igual, y enemigos naturales, los coccinélidos. Si hablamos de arañita roja, aquí podemos igual aplicar enemigos naturales. Igual este tema es bastante extenso, podríamos dedicar algunas clases solo para esto, es para que tengan una noción de qué es lo que se puede utilizar. Entonces, como les decía, para arañita roja están igual coccinélido, los pitoseidos, y para el enrollador de las hojas, igual. Y como pueden ver, utilizo trampas con feromonas y Bacillus thuringiensis como control biológico. Esto me va a ayudar a prevenir y, como les decía, a reducir la dependencia también, porque luego se crea un fenómeno en ciertos insectos que se conoce como resistencia a los pesticidas. Si es que yo hago un uso indiscriminado de los pesticidas y a la larga también voy a gastar más, porque resulta que estos pesticidas que utilizaba ya no son efectivos porque ya la plaga desarrolló cierto grado de resistencia. Bueno, esto es un término complejo, pero es para que tengan una noción igual. Entonces, esto me va a ayudar a prevenir eso también. Ahora, si es que hablamos de enfermedades, para el caso de la pudrición radical ocasionada por Phytophthora, tenemos que puedo utilizar, para empezar, medidas de higiene en el sustrato y en las plantitas de vivero que vienen, si es que lo voy a hacer en sustrato como tal. Porque si yo me dicen, ¿sabe qué? Yo le vendo estas bolsas de sustrato, yo no sé de dónde vienen, no sé si están desinfectadas y resulta que ya venían con Phytophthora. Desde ahí ya fracasé. Entonces, el control cultural que yo debo considerar para empezar son medidas de higiene aquí. Ya como control orgánico tengo el uso de ozono, peróxido de hidrógeno, aceites esenciales de clavo de olor y de orégano. Estos me sirven sobre todo como repelentes, ¿no? Para que yo pueda agotar todas mis herramientas antes de tener que utilizar pesticidas. Si hablamos de la pudrición gris, o sea, botritis, este que habíamos visto que sobre todo afecta en la etapa de floración y ya de fructificación, lo principal es evitar el exceso de humedad.
Entonces, todo va concatenado, ¿no? Los procesos agrícolas no son como tal independientes. Si es que yo planifico o sea, el riego con cantidades adecuadas, no solamente voy a reducir costos innecesarios en riego, en energía, sino que también voy a evitar el exceso de humedad y por ende voy a reducir la susceptibilidad de mi cultivo al ataque de ciertas enfermedades. Y en cuanto a control orgánico, también puedo utilizar, por ejemplo, tricoderma, que incluso tenemos una dosis recomendada. Todos estos datos los hemos extraído del trabajo de algunos autores y de otras recomendaciones, ¿no? Si hablamos de de muerte regresiva como tal, control cultural, y siempre aplicar una poda sanitaria adecuada, retirar ramas infectadas para que no prolifere la enfermedad como tal, eso es bien importante. Si hablamos de antragnosis del fruto, hacer una clasificación de frutos dañados en las salas post cosecha, la clasificación, la prevención, y si es que hablamos de control biológico, debo aplicar inductores de defensa. En cuanto al tizón bacteriano, igual, tengo que hacer un control de la humedad. En este caso, tengo que ver yo también, ¿no? Si es que en mi zona es propensa en otros cultivos del ataque del tizón bacteriano, ¿no? De Pseudomonas. Entonces, para este caso debo evitar el riego por aspersión, porque este riego favorece que se dispersen en las bacterias como tal, entre las otras plantitas. Y como control biológico puedo hacer el uso de antibióticos agrícolas. Hay muchas otras recomendaciones que ustedes pueden considerar. Entonces, ya para ir finalizando con nuestra última etapa productiva, hablemos del tema de cosecha y post cosecha. Bien, entonces en la cosecha lo importante es mejorar la eficiencia, reducir los daños a la fruta y mejorar las condiciones ergonómicas del trabajo. Como les decía, cuando nosotros nos referimos a recursos, no solamente estamos hablando de capital, también puede ser tiempo, la salud humana que es importante. Entonces, si hablamos de estrategias para optimizar costos aquí en la cosecha, lo importante es que pueda yo reducir la dependencia de la mano de obra, sobre todo en predios que son bastante extensos, ¿no? Entonces, puedo tener, por ejemplo, mecanismos de cosecha automática. En este caso, para la cosecha automática, tenemos algunos tipos. Está la sacudida, captura suave, vibración. Más o menos se refiere, por ejemplo, en el sistema de la sacudida, es un mecanismo con varillas que se van introduciendo en los arbolitos y hacen que caiga la fruta. También están con corrientes de aire. También hay ya robots semiautónomos para la cosecha. Son bastante costosos, no los he visto aquí, pero es de lo que ustedes ya pueden conocer, ¿no? Entonces, quién sabe, como habíamos visto, la FAO dice que ya con la automatización, los costos de los productos agrícolas de aquí a varios años van a reducirse. Entonces, nosotros ya tenemos que ir más o menos conociendo e informándonos de cuáles son todos estos mecanismos automatizados de cosecha, ¿no? Entonces, para empezar eso, procurar la automatización en la cosecha, como les decía. Ahora, si hablamos de la post cosecha, para optimizar costos en post cosecha, yo debo planificar una cosecha oportuna, ¿no? Si es que yo, por ejemplo, recojo los frutos cuando ya están no solamente en un estado de madurez, sino ya de senescencia, ¿esto a qué se refiere? Que ya se está muriendo la frutita, yo voy a tener pérdidas en post cosecha porque no fue la etapa de cosecha apropiada. También puedo optar por tener, como decía, dependiendo del mercado de destino y de cuál va a ser mi precio de venta, todo va de la mano. Puedo implementar en mi sala post cosecha sistemas de enfriamiento rápido, ¿ya? Estos sistemas lo que hacen básicamente es que me ayudan a tener una conservación óptima de las frutas, disminuyen las pérdidas y no son tan costosos como, por ejemplo, yo tener una sala post cosecha de enfriamiento constante. Es decir, que todo el tiempo utilice energía para mantener la temperatura a esa, a ese nivel, sino que son cámaras, como les digo, de enfriamiento rápido para que la fruta alcance el nivel que va a ser requerido para la cadena de frío. Nosotros ya habíamos visto que es la cadena de frío en el arándano. Entonces, de esa forma yo puedo ya reducir costos. Y también ya como tal, optimizar costos en procesos como el empaque, el embalaje, balanceo de líneas, automatización, flujo de materiales. ¿A qué nos referimos en el balanceo de líneas? A que en los procesos de empaque yo puedo ir identificando cuáles son las labores, cuáles son las acciones. Por ejemplo,
Si aquí es clasificación de frutas, aquí es empaque, acá es sellado, tengo que ir haciendo, como les decía, un monitoreo constante e identificar cuáles son los cuellos de botella, es decir, en qué actividades se demoran más, me invento a mis trabajadores, cuáles se dificultan más, cómo puedo yo optimizar para que se pueda reducir el tiempo, que es un recurso importante, eso lo hemos dicho todo el tiempo. Automatización, igual, puedo adquirir maquinaria para poder producir más en menos tiempo, hablemos de eficacia, y considerar el flujo de materiales. ¿Qué materiales yo puedo aprovechar? ¿Cuáles puedo reutilizar para que yo no tenga que comprar de cero nuevamente todos estos insumos? Bien, esas son las acciones recomendadas. Y finalmente, hablemos aquí de un apartado acerca de la Federación Ecuatoriana de Productores y Exportadores de Arándano, sí, de FEPEX. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan este gremio? Como yo les decía, no se trata para nada de una cuña publicitaria, sino que se tiene esta ventaja porque primero se puede facilitar el acceso a redes de contactos para el cierre de tratos, también para la capacitación de muchos procesos. Ahora, como yo les decía y como he recalcado en muchas clases de este curso, si yo me capacito, si yo tengo conocimiento, voy a evitar tener que pagarle a otra persona para que me dé haciendo. Hablemos de cualquier fase del proceso productivo, ¿no? Entonces, FEPEXA también ofrece algunos programas de capacitación en ciertas áreas. Eso también me puede servir. Puedo también hacer como tal tratos para acceder sobre todo a posibles compradores si es que yo voy a exportar y van a ser tratos justos, respaldados por un gremio. Entonces, es también bastante importante que nosotros consideremos a este gremio que les decía como una ventaja. Bien, también me van a facilitar información de proveedores de insumos de más baratos, o si es que yo, por ejemplo, pertenezco al gremio y voy a adquirir plántulas, lo que ustedes también me preguntaban, y ya se tienen algunos convenios o en muchos proveedores se tienen reducciones para quienes pertenezcan a FEPEX, ¿ya? Entonces, pertenecer a este gremio también puede resultar a la larga para mí en una optimización de costos para muchos procesos y muchas situaciones. Entonces, con eso hemos finalizado la clase del día de hoy. Como siempre, vamos a dejar ahora un momento para que ustedes puedan disipar cualquier duda que tuvieron respecto a la clase o respecto a cualquier situación. Entonces, les escucho. Si es que quieren activar su micrófono, con mucho gusto les agradezco. Y si no, pueden dejar sus preguntas en el chat. Bien. Una vez respondamos las preguntas, igual tenemos una actividad para que se pueda ir evaluando cómo va su proceso de aprendizaje. Entonces, ahorita les dejo el espacio a ustedes para que puedan hacer sus preguntas. Bien. Buenas noches, ingeniera. Cordial saludo. ¿Cómo está? Ingeniera, una consulta, me pareció bien interesante esta cuestión de los índices de evapotranspiración, del potencial del cultivo, el KC. Bueno, una pregunta muy concreta. No sé si actualmente en el mercado hay disponible algún sensor en tiempo real que nos ayude a controlar estas variables, juntamente con el tema de la irrigación automatizada. O sea, que sea automático nuestro sistema de irrigación y que haya un sensor en tiempo real que nos facilite o que por lo menos nos dé un indicio de que de que mi cultivo de arándano necesita agua. Eh, Eso, y lógicamente que sea algo automatizado dentro del suelo, que sea un sensor que sea conectado al suelo para saber y no llegar a un encharcamiento del agua o a un punto de murcha permanente.
Entonces, no sé si en el mercado actualmente existe, estoy desactualizado con relación a ese tema. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Juan, por la pregunta. Mira, como tal, así, en realidad es un sistema bastante tecnificado, ¿no? Mm, Así a disponibilidad hay sobre todo para, o sea, empresas de estadounidenses, he visto yo. ¿Cómo se maneja el tema de la importación o los costos? Y no sabría decirles, pero ya voy a consultar a ver si es que hay algún convenio o cómo se puede acceder a la compra. Si es que hablamos, en cambio, de otros sistemas que no son todavía tan comerciales, pero que ya están disponibles en Ecuador, eh, uno de estos sistemas se estaba evaluando en un trabajo de la Universidad Técnica del Norte. Entonces, ahí ustedes pueden ver también ya cuáles son las especificaciones del sistema, más o menos cómo funciona, y qué resultados se obtuvieron. Esa información ya les va a compartir también el ingeniero Alejandro por el chat para que ustedes puedan ver. Así, bastante, como para que sean bastante comerciales, en realidad no he visto muchos porque son ya sistemas complejos, pero voy a ver cómo está el tema de la importación y eso igual ya les voy a compartir. Sí, gracias, porque igual también he visto, bueno, haciendo una relación con el tema de los nutrientes, estos sensores en tiempo real que miden el nitrato, el calcio, y bueno, no he tenido la oportunidad de evaluarlos, pero los veo novedosos, ¿no? Bueno, el pH, creo que hoy en día todo el mundo puede tener acceso a un pHímetro. Entonces, pero bueno, últimamente lo que se me ha presentado y he visto es el tema de estos sensores que miden el tema de los nutrientes como el nitrato, el calcio, el potasio, estos macros, ¿no? Y algunos años. Pero me levantó la duda el tema del potencial del cultivo y el tema del sistema de irrigación. No sé si usted ha tenido la oportunidad de evaluar este tema de los sensores de los macronutrientes que le menciono, porque en las flores sí he visto que utilizan bastante. No sé qué tan común usan en el cultivo del arándano. Verá, así como tal, experiencia en campo con este tipo de sensores en el arándano, no he manejado yo todavía. Es una buena pregunta. Pero si es que hablamos así a niveles de tecnificación, ya la medición con sensores solamente para conocer el nivel de los nutrientes en las hojas es ya bastante acertada. Entonces, por eso les compartí. Como les mencionó también ahorita el ingeniero Alejandro en el chat, o sea, esos trabajos así específicos con este tipo de equipos ya se está evaluando en la técnica del norte. Ahí hay bastante información para que puedan consultar respecto a eso. Pero así como tal el manejo en campo para poder darles una inducción más precisa, en realidad no podría compartir con ustedes. Pero ahí está la información que se puede ver con la disponibilidad y el manejo más o menos de estos equipos. Igual, ya les voy a pasar información para que puedan ver. Muy amable, excelente, gracias. Excelente explicación, excelente clase. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. A usted. ¿Alguien más? Dije buenas noches. Ya. ¿Cómo le va, don Pedro? Dígame. Aquí, solo una consulta nomás dije. Esto de lo que hicimos el jueves, ¿y ya subió al chat o aún no todavía, por favor? Eso que hicimos en Excel, los cálculos Ah, la plantilla. Eso va a en la estar en el plantilla. aula virtual, me parece. Ajá. Ahí van a estar las dos, una que está vacía y una con los cálculos que hicimos en clase. Eso no sé si es que ya está disponibilidad o cómo les van a compartir. Eso el ingeniero Alejandro, que ya les va a pasar al chat también, me dice. Entonces van a tener en el chat y en el aula virtual para que sea de más fácil acceso para ustedes. Eso, don Pedro. Ya, muchas gracias, muy amable. A usted.
Bueno, parece que no hay más preguntas. Recuerden siempre que pueden dejar cualquier duda que tengan o que vayan viendo en el transcurso de la semana o en las actividades del aula virtual por el chat y nosotros con mucho gusto les vamos a ayudar. Ahora entonces le doy paso a la Inge Gallardo para que nos pueda compartir la actividad. Y André, no sé si ya estás por ahí. Y ya con esto culminaríamos. Les agradezco a todos su participación y su presencia. Por aquí estoy. Bueno, buenas noches nuevamente. Espero que hayan disfrutado mucho la clase de Vane. Les estoy compartiendo por, les voy a mandar por el chat, pero también les voy a reenviar por el chat de WhatsApp el link de de la actividad del día de hoy. Vamos a- ya. Entonces ya les envié tanto por WhatsApp como por el chat del Zoom y les voy a compartir pantalla para explicarles un poco de esta actividad. En esta actividad es un poquito diferente porque se trata de emparejar según corresponda. Entonces, ustedes van a ingresar a los links, ponen su nombre y una vez que pongan su nombre, yo tengo que poner que se empiece la dinámica porque es por tiempo. Una vez que yo active el tiempo, ustedes van a tener 5 o 4 minutos, me parece que eran, para resolverlos y ya, el que lo resuelva más rápido y en menos intentos es el ganador en este caso. Entonces yo tengo aquí como profesor, tengo ya a 2 estudiantes conectados. Entonces vamos a esperar un rato y de ahí sí empezamos. ¿Hasta qué hora serán? Voy a esperar 2 minutitos hasta las 8:55. Listo, ya son las 8:55. Entonces, en 3, 2, 1, vamos a empezar.
Ya tenemos las dos primeras respuestas. En este caso, el número de intentos, el que lo hizo en menor número de intentos, sería el que tiene el puntaje más alto. Listo, ahorita me parece que ya están todos. Entonces, los que tienen menor número de intentos son Camila Andrade y Elvis. Entonces, voy a revisar bien, pero me parece que Camila Andrade terminó primero. Entonces, de ahí seguiría Elvis y de ahí el tercero sería Christopher Vallejo. Entonces, con esto terminaría la dinámica. No sé si alguien más va a compartir algo, pero ya me dicen que no. Me dicen que no. Entonces, bueno, tengo que decirles que espero que hayan disfrutado mucho esta clase, que les esté ayudando. Ya estamos llegando a las últimas etapas y que tengan una buena noche. Entonces, eso sería todo, muchachos.